Muy bien, bueno, que muchas gracias por estar aquí, la verdad. Que ha salido así también todo rápido, te avisé el otro día, me dijiste, allá que voy. Así que Claro que muchísimas sí. gracias. Bueno, no sé si muchos conocéis aquí al chico que tenéis delante, al jovenzuelo, pero Adrián Benito es uno de los cinco miembros que pertenecen al grupo Muceapi, a los que siempre decimos que han cambiado la visión y la oportunidad de aprender ecografía para fisioterapeutas, habiendo formado a la mayoría de los docentes y fisios en España. Así que es una suerte poder contar con él. Es experto en ecografía, con lo que no solo es docente, sino que además es clínico e investigador, y la verdad es que la comunidad tenga la suerte de contar a alguien como él que pueda transmitir y expresar con la ecografía lo que la ciencia dice, es una oportunidad súper grande para todos, ya no solo a nosotros como tengo formación, sino a vosotros como fisios que forman parte de esta bonita historia de la ecografía. Así que, bueno, yo la verdad es que aún no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, y es la primera vez que nos vemos las caras, o bueno, las caras, tú la taza cara, pero, Ese es. pero la verdad es que nos hacía mucha ilusión y muchísimas gracias, Adri, de verdad. Nada, a vosotros como siempre, que ya os lo he dicho, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Que a vosotros, que ya lo hemos hablado mil veces, hemos hablado muchas veces, pero eso, nos hemos visto poco. Pero que muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, porque ya te lo he dicho personalmente a ti más de una vez, le habéis dado una vuelta a esto y la verdad que es una gran oportunidad, y creo que tanto como docente o como alumno, todas las opciones que estáis haciendo pues son, la verdad que creo que son una maravilla y una forma nueva, y como he dicho al principio, darle una vuelta a todo esto y para bien, además. Así que agradeceroslo en mi nombre y en el de muchos seguramente. Muchas gracias, que al fin y al cabo el material, la mayoría del material es vuestro, así que si vosotros no podríamos hacer nada. Bueno, chicos, os cuento un poquito, va a ser la dinámica. Vamos a contestar primero las preguntas que nos han formulado en el foro, luego pasaremos con las que nos han hecho por aquí por redes sociales, y luego, bueno, veremos, hay un montón de preguntas, veremos si queda un poquito de tiempo y iremos contestando las que nos hacéis, ¿vale? Así que empezamos con la primera, que nos hace en el foro Mario, que da posibilidad a que esta información exista. Dice: hola Adrián, ¿qué tips, consejos nos darías para una mejor visualización de la porción larga del bíceps braquial a nivel proximal en su inserción en el tubérculo? Bueno, muchas gracias y saludo ya a Mario también. Por la pregunta, sobre todo, a ver, el problema de la inserción arriba, ya sabéis, en la inserción más proximal en el tubérculo glenoideo, pues no es una visualización sencilla. Nosotros lo que hacemos, ya sabéis que nos gusta mucho, y en todas las formaciones, tanto las básicas como las avanzadas, intentamos protocolizar mucho esa exploración para que sea más sencillo y tengamos siempre unos cortes de referencia. En este caso, ya sabéis que cogemos el corte de referencia en corte transversal de la porción larga del bíceps, y lo que vamos a ir es en la corredera y vamos a ir ascendiendo. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando lleguemos a la parte un poquito más por encima de la parte más superior de la cabeza del húmero, lo que vamos a hacer es girar nuestra sonda para cogerlo de manera longitudinal. Ahí lo seguimos longitudinal, pero nos va a volver a pasar lo mismo, que cuando yo estoy llegando ya a la zona de inserción me encuentro lo que ya sabéis que es nuestro peor enemigo en ecografía, que es el acromion, es decir, una cortical ósea. Por lo tanto, me va a hacer sombra acústica posterior y no lo voy a poder ver. Ahí lo que hago es pivoto mi sonda y hago un corte transversal. La forma de verlo en esa zona insercional va a ser un corte transversal en el que me va a quedar medialmente, voy a ver la cabeza, el corte transversal de la porción larga del bíceps, y más lateralmente me quedará en esa zona que hablábamos muchas veces del cable rotador, y sobre todo en la parte más superficial el corte también del tendón del supraespinoso. Entonces, para responder un poco la pregunta rápido, tenemos ese corte longitudinal, pasamos a un corte transversal cuando estamos llegando para poder meternos, por decir así, con el lado ultrasonido por debajo de ese acromion, y lo vamos a cortar. El mejor corte va a ser el corte transversal. Bien, bien. Yo, si quieres seguir hablando, aquí yo creo que estamos todos encantados de escucharte. Sí, bueno, lo que decías de cable rotador, el otro día viste una ponencia y hemos sacado alguna pregunta que he visto que Tiago está por aquí, que te hizo y que está bastante chula, y la subiremos en los próximos días también. Sí, perfecto. Pero bueno. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Pepe, también compañero de la clínica, que dice: buenas tardes, Adrián. Si tuviésemos un paciente del cual sospechamos una capsulitis retráctil,
¿qué consejos nos darías a la hora de hacer una ecografía de hombro? ¿Qué elementos valorarías con más hincapié? Muchas gracias por la pregunta también, Pepe, y sobre todo, a ver, el problema aquí, yo creo que si tenemos una sospecha, como bien dice él, de una capsulitis retráctil, va a ser un problema más funcional. Entonces, a nivel ecográfico voy a poder visualizar esa fibrosis, esa capsulitis. No va a ser mi objetivo prioritario. Yo siempre os digo que en el hombro, con mayor hincapié que en cualquier otra articulación, nosotros insistimos mucho en realizar el protocolo completo, es decir, visualizar y valorar todas las estructuras, desde el inicio en la porción larga del bíceps hasta el supraespinoso, infraespinoso. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál de todas las estructuras puede también estar implicada en todo ello. Entonces, exactamente para la cápsula, cómo valorarla para realmente valorar una capsulitis, no creo que con la ecografía busquemos un punto exacto, sino además incluso vamos a tener pequeñas dificultades a la hora de la exploración porque precisamente ese paciente venga con una limitación funcional importante. Ya sabéis que nos gusta hacer mucho también exploraciones funcionales a la vez que estamos haciendo esa ecografía y nos lo va a dificultar un poco. Entonces creo que donde más información vas a sacar va a ser en todas las pruebas funcionales, anamnesis, historia clínica del paciente y, por supuesto, completarlo con la ecografía para valorar todas esas estructuras que quizá hayan podido ser origen o puedan ser consecuencia de esa capsulitis retráctil. Bien, bueno, si hay alguna duda de eso, sin ningún problema, que por si no contesto exactamente a lo que están buscando, que nos lo pongan y lo contestan. Mira, ahí tu compañero, Ángel, que vino al curso, dice: hola, máquina Adrián. No le conocemos, yo creo, a él. No, Angelito, espero que estés bien. Bueno, no sé si mucha gente a lo mejor el protocolo, los que han sido alumnos de nuestros, no tienen claro en la guía ecográfica que tienen acceso ellos gratuito por ser alumnos, lo podrán ver, así que... Efectivamente. ¿Vale? Que además creo que es fundamental recalcar eso, que en el hombro, más que en ninguna otra articulación, hacer completo ese protocolo que nos lo tenemos que aprender, como hacemos en las formaciones, que lo tenemos que aprender sí o sí y repetirlo. Yo lo hago siempre en clínica, de arriba a abajo el completo, porque por esa complejidad del hombro. Bien. Luego, bueno, Pepe nos hace otra pregunta que la haremos para luego, que como han hecho muchas preguntas de intervalo rotador y todo esto, las intentamos unificar ahora luego, ¿vale? Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente, eso lo hace Manu, ya hizo alguna pregunta chula la semana pasada también con Ana, que nos dice: bueno, buenos días Adrián y Borja, me gustaría hacer 2 preguntas con respecto al hombro del lanzador, en deportistas si es posible. La primera pregunta es: ¿en qué estructuras centras tu atención principalmente en una valoración con ecografía dinámica? Y ahora luego te hago la otra. ¿Dónde nos centramos? Tened en cuenta que cualquier deportista que tenga deporte de lanzamiento, bien sea amateur, bien sea profesional, o sea, está claro que la implicación directa de rotadores internos y externos, primera estructura subescapular, tendremos que valorarlo seguro. Y de hecho, normalmente, recordad que estos pacientes a la hora de las pruebas funcionales tienen un límite, pero que ese límite realmente en su caso es funcional y puede ser incluso bueno siempre que no sea excesivo de la rotación externa, precisamente por ese hipersolicitación de rotadores. La primera de las cosas que vamos a valorar, como siempre, corte de referencia va a ser la corredera bicipital, que si os acordáis, como esa inclinación hacia medial que tiene el corte transversal de la porción larga del bíceps por la acción del subescapular, va a ser importante valorar esa corredera para ver si hay un aplanamiento, que es lo que suele suceder en estos jugadores de balonmano, si alguno trata a gente que juega al tenis, al pádel, incluso al béisbol, vais a tener un aplanamiento y una disminución de esa profundidad de la corredera. Primer tip importante, pero yo me centro tanto ahí como, por ejemplo, mucho, sobre todo subescapular y tanto infraespinoso como supraespinoso. Ya sé que queda un poco todo como que exploramos todo, pero es que lo que decía antes, yo aquí vería todas las estructuras van a estar implicadas. Principalmente infraespinoso y subescapular, si queremos darle un poquito más de importancia por ese freno que hacen en excéntrico también a la hora del lanzamiento, y también, por supuesto, seguramente el supraespinoso, perdón. Bueno, a ver, la siguiente pregunta era: ¿qué estructuras sueles encontrarte más afectadas estructuralmente? Pues creo que queda respondida también. Sí, realmente ahí lo único diferenciar que estructuralmente probablemente te encuentres pues el subescapular, porción larga del bíceps, como os decía, por esa corredera, tendríamos que ver más la corredera que la porción larga del bíceps, pero subescapular y infraespinoso. Lo que sí hay,
remarcar que muchas veces no nos quedemos solo en la estructura del tendón, sino también valorar cómo está la musculatura, que creo que va a ser más importante, sobre todo en estadios iniciales. Muy bien. Espero que haya quedado contestada la lista por ahí, Manuel, y además él no se pierde ninguna. Yo no os puedo ver muchos, veo ahí de lado, como os digo, no sé por qué, pero bueno, es lo que tengo yo con las nuevas tecnologías. Y ya ves, de momento no... No, de momento... Que se te ha caído, está recogiendo datos... De momento, y he entrado a la primera, que eso no contaba con ello tampoco, o sea que... Genial. Bueno, pasamos a la siguiente. Un compañero que ha venido a alguna formación nos pregunta algún consejo o tips para la valoración del labrum. El labrum, importante, es quizá de las exploraciones que podemos decir que sean un poquito más complicadas. Y aquí siempre me gusta insistir mucho. Esto ya sabéis que son horas de vuelo, horas de formación, mucha formación y muchas horas de vuelo porque son estructuras que no son visibles ni tampoco vemos en exceso cuando tenemos un nivel más básico. Pero sobre todo el labrum, a día de hoy, con los equipos que tenemos y con muchos pacientes que tienen buena ecogenicidad, lo que sí que me gusta resaltar es que podemos valorar prácticamente todo. Siempre hay una zona anterosuperior que la acromio nos lo va a dificultar más, pero sí que va a ser importante, pues eso, la habilidad que tengamos, así que horas de formación y horas de ecografía, y podemos valorar tanto la parte más anterior como la parte posterior en el corte que también sabéis que hacemos sobre el infraespinoso, seguimos su tendón y en ese mismo corte estamos valorando el longitudinal, el músculo infraespinoso, podemos ver también esa glena y esa parte del labrum posterior. Y lo que os digo, esa es una exploración más complicada, pero a día de hoy podemos verlo. De todas formas, lo que siempre decimos, cualquier duda, cualquier problema que tengamos que no estamos al 100% seguros, sabemos que también para valorar el labrum, una artroresonancia, si tenemos que derivarlo porque todavía no lo vemos o por la ecogenicidad del paciente o porque no creemos que tenemos la habilidad suficiente, también podemos derivar sin ningún problema al paciente y la artroresonancia en este caso sería el principal medio que podemos derivar para tener más información o incluso simplemente para confirmar nuestro diagnóstico de fisioterapia y nuestra visualización. Vale, genial. Pues bueno, ha dicho ahí, gracias por preguntar. Ahora ha hecho otra pregunta a este chico, que es Héctor, pero sí, que haremos luego, que es sobre el tendón del bíceps, ya que hay alguna pregunta también relacionada, así que luego la dejaremos. Están preguntando en el chat los ligamentos de tobillo, ¿algún truco? En un futuro haremos algún directo hablando de pie y miembro tobillo, miembro inferior. En todas las que podáis tener, porfa, sobre exploraciones de hombro, estamos encantados de intentar ayudaros, ¿vale? Así vamos un poquito estructurando todos los directos y que sea más fácil para vosotros. Bueno, paso a la siguiente pregunta, que bueno, va muy relacionada con el webinar que has hecho ya de mamíferos. Y vamos a unificar estas preguntas, que dice, bueno, identificación correcta del intervalo rotador y sus patologías. Vale. Más que me preguntáis siempre nos gusta a todos ver patología, pero acordaros, principal es conocer la normalidad. ¿Qué ocurre con ese intervalo rotador? Ese intervalo rotador muchas veces antes lo simplificábamos diciendo que era en ese corte que hacemos, en corte transversal de la porción larga del bíceps, decíamos que todo el tejido que nos quedaba en la parte más medial, hacia donde está inclinado en ese corte transversal la porción larga del bíceps, correspondía a fibras de inserción del subescapular. Y es cierto, no estamos mintiendo, pero tenemos que complementar todo eso. Y por la parte lateral igualmente, lo que hablábamos era que era la inserción de ese tendón del supraespinoso. En este caso lo complementamos. ¿Por qué? Porque entran en juego dos ligamentos muy importantes. El ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral. El ligamento glenohumeral superior, nos acordamos, está un poquito más anterior y también superior, se va a quedar en la parte más inferior y medial de esa porción larga del bíceps. Es decir, vamos a tener ahí fibras de ese ligamento glenohumeral superior, donde luego se van a anclar también esas fibras de inserción del subescapular, como decíamos. Y después tenemos el ligamento coracohumeral. El ligamento coracohumeral, lo mismo, lo decía en el webinar el otro día, es algo como que parece que es más novedoso, pero ya se hablaba hace mucho tiempo de ello, incluso UFO tiene una imagen que a mí me encanta, por eso siempre lo nombro, que tiene dos fascículos. Un fascículo que en inglés hablan de lateral y medial, pero nosotros hablamos de fascículo troquiteriano y troquiniano. Hablo siempre del ligamento coracohumeral.
Esos dos fascículos, como bien dicen, uno va al troquíter, otro va al troquín, y lo que va a hacer es que generan, lo primero, entre ellos están con fibras unidas generando el ligamento transverso que sujeta la porción larga del bíceps. Pero además se colocan en ese corte transversal de referencia que decíamos, se van a colocar el troquiniano o medial, se va a colocar más en esa parte medial, quedando un poco quizás superior, para que me entendáis, al que hemos dicho antes, el numeral superior. Después va a tener ese tejido que une con el fascículo troquiteriano, que va a ser el ligamento transverso del húmero, y se va a quedar, por tanto, en la parte más externa el fascículo troquiteriano del ligamento córaco-humeral. Y ahí es donde va a haber también anclaje de fibras del supraespinoso. Muy bien. Intento ser lo más gráfico posible, pero... Yo creo que ha quedado contestado. Pero... Sí, de hecho hay un estudio de Tamborrini, creo que es el autor, creo recordar, 2017, que yo siempre pongo esa imagen, porque creo que lo explica muy bien y se ve muy bien con los colores y todo, que lo puse el otro día en el webinar. ¿Vale? Sí, creo que el lunes subiremos alguna... Perfecto. La pregunta una de las preguntas que te hicieron, y creo que las imágenes están ahí, o sea que... Sí, por eso es que esa imagen es muy, muy gráfica y es para que un poco lo entendamos. Y en cuanto a la pregunta, el problema principal es que tengamos en cuenta toda esa relación de tejido, es decir, que no todo es inserción del supraespinoso, no todo es inserción del subescapular, y a la vez me sirve para relacionar todo eso y la complejidad del hombro que decíamos. Bueno, Ángel te pregunta por el cable, no sé si lo hace por marear. Sí. Pregunta por el cable rotador o ese estudio que dices, que dónde lo puede encontrar. El estudio, Ángel, no te preocupes, que yo lo tengo. Pero el estudio es eso, 2017, Tamborrini, no recuerdo ahora exactamente el título, recuerdo el autor y el año. Y el cable rotador, que es lo que hice el otro día en el webinar, es la otra parte, ese otro concepto que también hablamos como si fuese muy, muy novedoso, pero yo tengo estudios del 93, 98, creo recordar, que ya hablaban del cable rotador. Lo que pasa es que estaba como más a la comunidad médica por esa cirugía para ver las diferentes suturas. La diferencia es que ese cable rotador se nos va a quedar en la imagen ecográfica también como más profundo a la inserción del supraespinoso, y es un haz fibroso grueso que lo que está haciendo es repartir todas las cargas que llegan del manguito rotador, infraespinoso, supraespinoso, repartirlo para su llegada a la inserción. De ahí la complejidad muchas veces, y lo que pasa en cirugía, que si no anclan bien, si no hacen la sutura bien y ese cable rotador está afectado, muchas veces se puede soltar o genera impotencia funcional. Vale, perfecto. Pues a ver, vamos a pasar, como si vais teniendo preguntas, ir comentándolas y luego las respondemos, así vamos, o si tienen que ver un poquito con el tema, las contestamos ahora. La siguiente pregunta, un poquito relacionada, sobre patología, que, bueno, nos preguntan ¿cómo diferenciamos una lesión en el intervalo rotador sin Doppler positivo? Esta pregunta además salió el otro día y creo que es súper interesante porque la persona que me la hizo además pues comentaba un poco y estábamos totalmente de acuerdo. Yo no sé vuestra experiencia, pero en mi experiencia clínica muchas veces cuando colocamos el Doppler no es una zona que encontremos habitualmente Doppler. Es decir, yo diría que el porcentaje mayor de los pacientes no encuentra un Doppler positivo en esa zona. Y quizá pueda ser por diferentes zonas, por ese amalgama de tejido que hay, y si lo pensamos, muchas veces los pacientes no nos vienen en un momento agudo que haya una angiogénesis por reparación, sino que son pacientes que suelen ser de meses de evolución y cuando no años, como ejemplos que ponía yo por ahí, que son pacientes que vienen después de 2 años de dolor y cuando ya no tienen funcionalidad porque ya no levantan su hombro más de 70, 80, 90 grados, es cuando acuden. Entonces, el Doppler, por supuesto, siempre nos da muchísima información y es vital que nuestro ecógrafo tenga Doppler y que lo utilicemos en cada una de nuestras exploraciones, pero en esta zona no es quizá la zona donde yo me encuentre Doppler positivo habitualmente en las patologías. Vale. Pues, bueno, espero que le haya quedado contestado. A ver si está por aquí, que nos comente. Sí, si no, cualquier cosa. Mira, bueno, Ana acaba de comentar, me ha dicho crack. La acabo de ver. Hola, Ana. Jolín, estaría genial poder meter a una persona más y hacer alguna cosita chula. No, creo que eso lo dejan dos. Eso, si me preguntas a mí, llámalo. Bueno, la siguiente pregunta va relacionada con el manguito rotador, que nos pregunta exploración ligamentos coracohumerales en el manguito rotador. Coracohumerales son los que decía antes. Hay uno, lo que pasa es que tiene 2 fascículos, el troquiteriano y el troquiniano.
Entonces, no sé si habla exactamente de esos ligamentos, pero sí habla del ligamento, porque es uno, es el coracumeral. Lo que tenemos es lo que he explicado antes, ese doble fascículo que están entrelazados con fibras y generan ese ligamento transverso también del húmero, sujetando la porción larga del bíceps. No sé si se refiere a eso o a lo mejor es el coracocromial, que forma ese techo de paso. Que nos lo diga si no, pero ligamento coracumeral, tenemos el fascículo troquiniano y troquiteriano que decía antes. Vale, bueno, la siguiente pregunta en relación... Bueno, no hay pregunta, solo dice ligamento coracoacromial. Supongo que se... Sí, el ligamento coracocromial, que es justo el que hablaba yo ahora, ya lo sabéis que es el que forma ese techo para el paso del supraespinoso, del manguito ropador, si queremos hablar generalmente. Y la clave es que es bastante denso, entonces en ecografía lo podemos valorar, en el curso básico lo vemos, y la clave de la exploración es que tiene que ser muy rectilíneo. Es decir, en el momento que no sea rectilíneo, sino que sea bombe, ya nos está diciendo que todas esas estructuras que pasan por debajo, la bursa, el tendón del supraespinoso, el manguito ropador, alguna afectación puede haber porque no puede tener esa forma cóncava, sino que tiene que ser completamente rectilíneo. Para ubicarlo, pues tenemos la facilidad de que sabemos de dónde a dónde va, es decir, apófisis coracoides, apófisis acromial o acromion, y entre medias nos va a quedar esa estructura bastante densa y que tiene que ser rectilíneo, que es la normalidad. Muy bien. Pues seguro que le ha quedado ese es el ligamento que sabemos todos que muchas veces cuando hacen en cirugía liberación del espacio subacromial, ¡pam!, se lo llevan. Ya está. ¿Vale? Eso es. ¿Dónde va el fenómeno? Eso es. Bueno, a ver, esto no sé muy bien cómo se dice, pero bueno, preguntan sobre qué tan frecuente es y la localización del cuadrilátero del PO. Del PO. Sí, el cuadrilátero del PO, lo primero, que además a mí ya cada vez más en la nomenclatura anatómica se intenta evitar esos nombres, el tubérculo de Gerdy, cuadrilátero de Bellevaux, es lo que se llama también triángulo homotricipital o húmero tricipital. ¿Vale? Está, como sabéis, en la zona posterior y principalmente lo que tenemos que saber son los bordes que lo delimitan. ¿Cuál es lo más importante? Que por ahí sabéis que sale el nervio circunflejo, el nervio axilar, y también va acompañado, evidentemente, de arteria y vena circunfleja humeral posterior, en este caso. Lo más importante es porque se pueden generar atrapamientos ahí. El techo, lo que es la parte más superior, por decir así, lo van a conformar el borde del subescapular, si pensamos un poco más anterior, y redondo menor. Más lateralmente va a ser la porción larga o la cabeza larga del tríceps, y por la parte más medial lo que vamos a tener es el propio húmero. Además es la altura del cuello quirúrgico aproximadamente. Y luego sí que si queremos el borde inferior, que nos va a corresponder con la parte más superior del redondo mayor, incluso el dorsal que está llegando, el dorsal ancho que está llegando para su inserción. ¿Vale? Entonces, teniendo esos cuatro, delimitar esa zona, por eso lo llaman cuadrilátero, pero lo que os decía, el nombre ahora más actual y quitando los nombres, sería el triángulo húmero tricipital o homotricipital. ¿Vale? Y la importancia clara es la salida del circunflejo, tanto arteria y vena circunfleja humeral posterior como el nervio axilar. Vale, genial. Bueno, están haciendo alguna pregunta, ahora luego la haremos. No sé si esta vez funciona lo de hacer preguntas en la parte baja del vídeo. Si es así, si podéis hacerlas por ahí, genial, y si no, ahora luego iremos haciéndolas. Paso a la siguiente, que ya van quedando poquitas. ¿Cómo explorar un posible SLAP? Así, en frío. ¿Cómo explorar un posible SLAP? El SLAP, lo que hemos hablado antes. A ver, el labrum es complicado. A la hora de valorar es una exploración que no es sencilla, entonces lo que, insisto, formación y horas de vuelo, pero el SLAP ya sabéis que es esa parte más superior del labrum. Entonces, justo la parte que quede por debajo del acromion, esa parte más anterosuperior, es la que muchas veces no vamos a visualizar y va a depender también de la cognidad del paciente, porque el acromion nos genera una sombra acústica posterior y no lo podemos ver. Pero sí podemos ver esa parte anterior en el corte, precisamente, que decía también antes. Tenemos dos opciones. La parte, el que decía del corte de la porción larga del bíceps transversal para ver su llegada al tubérculo glenoideo, o también con un corte longitudinal en el subescapular. Lo que vamos a hacer es desplazarnos, evidentemente, lateralmente y nos quedará en la profundidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Se visualiza mucho mejor si hacemos un corte transversal, es decir, giramos la sonda y hacemos un corte transversal. Ahí lo que podemos pedir es una rotación externa para que nos exponga un poco más y metamos mayor tensión, y además esa propia
movimiento del subescapular nos va a generar una mejor visualización en la parte profunda. Ahí vamos a verlo más esa zona anterior, pero lo que os decía, el rodete, es más complicado el labrum de valorar, pero se puede ver. Quizá la única parte que no podamos observar es la parte antero-superior. ¿Vale? Lo que vamos a ver muchas veces es más presencia de líquido. Vamos a ver que a nivel de funcional no se comporta normal, se pellizca, ¿vale? Y podemos valorar esa zona, pero lo que os digo, no es una exploración sencilla. Vale, genial. Bueno, una pregunta que nos hacen bastante todas las semanas y que nos han dejado un par de preguntas relacionadas es, bueno, diferencia entre tendinopatía del tendón largo del bíceps o patología intraarticular por líquido en acceso. Vale. Aquí lo importante es, para diferenciarlo o para hacer una diferenciación entre si puede ser una tenosinovitis o puede ser una tendinosis de esa porción larga del bíceps o el líquido ese puede ser intraarticular, sobre todo es valorar pues, la extensión del líquido, la cantidad de volumen de líquido que tenemos y valorar todo el tendón, es decir, seguir un poco, hacer un barrido y seguir todo ese tendón para valorar exactamente si, por ejemplo, hay una afectación intratendinosa. Sí que os digo que normalmente, y os pasará en consulta, cuando exploramos hombros que ya llevan tiempo de evolución, casi siempre nos podemos encontrar líquido en esa zona, no significando que sea una afectación del bíceps, porque la mayoría de las veces, por gravedad, ese líquido cae ahí. Incluso si ese hombro ya ha tenido patologías anteriores, muchas veces se puede ese líquido, entre comillas, quedar crónico ahí. Lo más importante es valorar el tendón, por decir así, si estamos buscando esa tendinopatía de la porción larga del bíceps a nivel proximal, que a nivel distal es otra cosa, valorar quizá todo el tendón más que no quedarme solo en ese líquido. Es decir, no el hecho de que haya presencia de líquido ahí tiene que ser una tenosinovitis sí o sí, sino que la mayoría de las veces va a ser líquido intraarticular. Bien, pues seguro que me ha quedado claro a mí, o sea, no nos ha quedado claro a ellos. Muy bien. Bueno, nos preguntan, bueno, hay otra pregunta que es sobre el labrum, pero ya la hemos contestado, yo creo. Un alumno tuyo del máster nos pregunta, ¿nervios pectorales para la articulación acromioclavicular? Buena pregunta. Nervios pectorales. A ver, me imagino, no sé, estará pensando ya en algún tipo de tratamiento a nivel invasivo. Los nervios pectorales, la clave de todo que yo te puedo comentar a nivel ecográfico es que sabemos que salen del plexo braquial y en esa salida tenemos dos nervios, el nervio lateral y el nervio medial. El nervio lateral es el que tiene alguna rama que va a inervar esa articulación acromioclavicular. Pero no podemos dejar de lado, ya sabéis que el lateral inerva la parte más proximal o más superior del pectoral mayor. Se habla de un tercio, la mitad del pectoral mayor, porque luego la parte más distal será del medial. Y sí que ese pectoral lateral puede dar ramas justo en su paso por debajo, al pasar por debajo de la clavícula, a la acromioclavicular. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solo inerva este nervio, sino que también tenemos ramas del circunflejo y también tenemos ramas incluso del supraescapular. Yo, más que el centrarme en ese pectoral lateral, lo que con esto nos está diciendo es el ver que tiene tres ramas de tres nervios diferentes, que además esos nervios implican musculatura muy diferente. Entonces es un poco, una vez más, ver esa complejidad de que cualquier elemento que influya en uno de los músculos o tendones de ese hombro puede cambiar toda la estructura funcional del hombro. Entonces, no me centraría solo en ese nervio pectoral, que por cierto ya sabéis que pasan entre uno y otro. Entonces, ecográficamente los vamos a visualizar entre el pectoral mayor y el pectoral menor. El pectoral menor tiene inervación del medial, ¿vale? Del nervio pectoral medial íntegro. No sé si yo creo que... Sí, yo creo que sí, si no... Ha venido Alberto también, ¿no? Preguntará además. Sí. Bueno, la última pregunta que nos han hecho por redes sociales, ahora contestaremos las que nos están dejando por aquí. Pregunta, que yo creo que la mejor manera es colocar la sonda, ¿no? Y que cada uno pueda verlo, es si en flexión máxima de hombro, si existe dolor en cara anterior, es síntoma de patología del supra. En cara anterior. Es lo que llevo diciendo todo el rato. Por la complejidad del hombro, en flexión máxima obligatoriamente no quiere decir que sea el supraespinoso. De hecho, ya sabéis que, por ejemplo,
mucho dolor irradiado del infra nos genera ese dolor en la cara anterior. Yo lo que diría, porque él habla de una flexión máxima, yo lo que sí hago para completar la valoración ecográfica, como decíamos, es las pruebas funcionales. Y de hecho, Ana tiene un curso relacionado precisamente a eso, ecografía funcional. Es decir, hacer el protocolo que hacemos habitualmente y además pruebas funcionales. Y sí que me gusta en determinados pacientes que su patología es muy específica, ver pequeños movimientos funcionales en esa posición de dolor. Pero asociar directamente que en flexión máxima el dolor anterior sea el supraespinoso, creo que es difícil porque puede implicar muchas estructuras y no tienen que ser solo porque el supraespinoso. Exacto, muy bien. Además, ese curso solo se hace una vez al año y lo hace con vosotros, ¿sabes? Con tiempo, y creo que es un pasito más, pero vuelvo a insistir, soy muy pesado con eso, pero formación y horas de vuelo. Si no, de hecho, hay requisitos para poder realizarla, claro. Así que muchas veces, y lamentando, nos toca decir que no. Así que bueno. Bueno, nos han hecho alguna preguntita por aquí. Rubén pregunta si puede haber deformación ósea en la inserción del supraespinoso sin traumatismo previo. Si es así, ¿es frecuente verlo? Sí, de hecho, en muchas de las tendinopatías, pero ya no solo en el hombro. Sabéis que una de las características que tiene, aparte de ese engrosamiento del tejido, esa pérdida de la ecotextura de la ecointensidad y de la ecotextura dentro del tendón, esa pérdida del patrón fibrilar. Muchas veces lo que nos encontramos es en la cortical ósea, nos podemos encontrar irregularidades, incluso pequeños arrancamientos. O sea que yo me encuentro bastantes irregularidades, además en cuanto el paciente tiene un poquito más de edad o lo que decíamos antes, son deportistas o son gente amateur como profesional, lo podemos encontrar. No sé si él irá, que nos lo diga si está, por el tema a lo mejor del Hill-Sachs, que es en esa parte posterior superior del húmero, pero que eso es otra cosa. Pero vamos, que en la exploración de por ejemplo, una tendinosis, una tendinopatía en el supraespinoso, que pueda haber irregularidades corticales, por supuesto, y son bastante frecuentes. Yo por lo menos me las encuentro bastante en clínica. Muy bien, a ver si Rubén está por aquí y nos cuenta. Bueno, si vais teniendo preguntas, ir dejándolas, ¿vale? Así vamos contestándolas. Hay una preguntita también que nos hace Leo, que dice: hola, ante una luxación acromioclavicular, ¿se puede valorar por ecografía los ligamentos trapezoide y conoide? Realmente, o sea, cuando tienes una luxación de ese tipo, creo que la funcionalidad es más importante y a la hora de valorarlos es bastante difícil porque se nos colocan debajo de la clavícula. Entonces, creo que no, en una luxación acromioclavicular, creo que tampoco es 100% la elección, esa valoración directa de trapezoide y conoide, porque depende además del grado que tengan, seguro van a estar afectados. Lo que sí que podemos valorar es el comportamiento con pequeña prueba funcional, una vez más, intentar llevar la mano al hombro contrario, ver ese comportamiento de la clavícula sobre el acromion y ver cómo está la articulación. Lo que sí que vamos a ver seguramente es un abombamiento o incluso pérdida de continuidad en la articulación. Dice, signo de la tecla. Sí, el signo de la tecla, por supuesto. De hecho, lo que os decía, incluso en pequeñas subluxaciones que llamamos, cuando hacemos el movimiento, por ejemplo, funcional, como os comentaba, de llevar el brazo al hombro contrario, observamos que hace un pequeño escalón, ese signo de la tecla, si queremos, pero en una subluxación sería menor, hay un escalón por la rotación que se produce. Lo que pasa es que tener en cuenta que nosotros lo estamos viendo en 2D, entonces esa rotación, lo que nosotros vamos a ver, no sé si me ven las manos, es un escalón, más que la rotación, porque estamos viendo una pantalla en 2 dimensiones. Bueno, acá ha contestado Rubén, y le preguntaba... La pregunta dice, sí, lo preguntaba porque me lo he encontrado con frecuencia y en la anamnesis no refería caída ni golpe, por lo que descartaba la lesión de Hill-Sachs. Claro, por eso quedas muy bien con la cabeza doblada. Sí, es que estoy leyendo así. Vale, genial. Pues, bueno, nos hacen, a ver si puedo leerla del todo, una pregunta que nos han dejado que bueno, habla sobre una exploración para rotura traumática del tendón del infra. Al final la exploración va a ser el protocolo que hacemos normalmente y lo importante es la posición del paciente. No hemos hablado hoy de la posición del paciente, pero ya sabéis que siempre desde el grupo MOOC insistimos muchísimo en la posición, porque una cosa es la posición de exploración y otra es la posición de tratamiento. Y es súper importante pues, que esté sentado de frente a nosotros. Ya sabéis, en el caso del infraespinoso,
lo que vamos a hacer es que el paciente, en vez de tener el brazo aproximadamente a 90 grados de flexión de codo reposando sobre su pierna, lo ideal es que deje el brazo caer a lo largo del cuerpo, para que nosotros podamos colocarnos justo posterior, si queréis un poco inferior a la espina de la escápula, y ahí vamos a ver tanto el vientre muscular del infraespinoso como, si nos vamos más lateralmente, ese intratendón que se va a convertir en ese tendón. Entonces la valoración sería ahí. ¿Podemos añadir una prueba funcional? Sí, con ese brazo a lo largo del cuerpo, generar una rotación externa, interna de ese brazo para ver la transferencia o la discontinuidad, en este caso, si habla de una ruptura que pueda haber en la transferencia de carga. Se va a hacer la prueba funcional. Muy bien. A ver si, perfecto. Con la tontería llevamos ya casi 40 minutos, ¿eh? Al final, si necesitas beber agua. Tengo aquí. Sí que sí. A ver si alguno más tiene alguna duda, si no, que contestemos un par de 2 o 3 preguntitas más, así vamos viendo a ver qué tal va saliendo. Creo que tengo aquí una preguntita más que nos suelen hacer, a ver si la encuentro. A ver. Ratador, maldito ratador. Mira, bueno, mientras la busco. Antonio nos pregunta, ¿se puede ver con ecografía los nervios cutáneos braquial y antebraquial medial? Sí, ahí nos vamos un poquito ya más al codo, con ese cutáneo antebraquial sobre todo, y quizá este es uno de los nervios, el antebraquial sobre todo, que lo mismo, es una exploración un poquito más complicada porque depende de la congenicidad del paciente y nos va a costar porque es muy pequeño, pero lo que quería destacar es que este nervio muchas veces se ve más en ese corte longitudinal a la altura del codo, ¿vale? Mejor que en el corte transversal. Quizás se visualiza un poquito más y por eso tenemos que tener cuidado cuando hacemos cualquier tipo de tratamiento de intervención en la zona epicondrial, porque está muy superficial. Como sabéis, al ser cutáneos está muy superficial y se pueden ver, por supuesto que sí, pero son más dificultosos. La clave, ya sabéis, en un nervio barrido, que hagamos un barrido para encontrarlo. Y en este caso va a ser sencillo porque en el momento que veamos que se nos va hacia la zona de superficial, es decir, al tejido celular subcutáneo, a la piel, pues sabremos que es el superficial y el cutáneo. Bueno, nos hacen una pregunta como sobre invasivo. Vamos a dejar a los invasivos para los invasivos. Si tenéis dudas sobre ecografía, estamos encantados de contestarla, pero eso, bueno, en realidad, quitando la pregunta de manera global, es si tratas el intervalo rotador y o el cable. Sí, al final, esa zona, una vez que lo visualizas, no estoy hablando solo de fisioterapia invasiva, que siempre parece que nos vamos a la parte invasiva, pero lo importante en esto, y es lo que nos aporta la ecografía, es eso, que podemos ver en tiempo real y evaluar cómo está el paciente hoy y en este momento, y entonces, sí o sí, lo puedo valorar, y si creo que lo tengo que intervenir o no, lo puedes intervenir, bien con fisioterapia no invasiva o con fisioterapia invasiva, que evidentemente la guía tiene que ser sí o sí ecográfico, pero sí se puede tratar tanto a nivel funcional y a nivel de fisioterapia no invasiva como con fisioterapia invasiva, teniendo claro lo que hemos hablado antes. Si queremos ir a la inserción del supra, es inserción del supra, y si queremos ir a ese complejo ligamentoso del corapumeral o del glenumeral superior, pues ya sabemos dónde están situados y verlo ahí. Siempre se me olvida, y es cierto que tenemos que tener cuidado ahí, por ejemplo, cuando ya nos vamos más inferior, en la zona. Es que el otro día me preguntaron también por ese doble en la corredera bicipital, y creo que es importante tener en cuenta que pasa una pequeña arteria por ahí y que la podemos visualizar, y eso es un hallazgo normal en la corredera bicipital, no tan arriba. Vale, genial. A ver si nos hacen alguna preguntita más, que no sé si voy a subir el creo que han contestado, el tobillo, Adrián. Vale, pues preguntan que para cuándo voy a poner la cara visible. Esa ya es tuya, esa ya un poco puedo decir yo. Lo haré, antes o después lo haré y me veré la cara, pero de momento esta la que más os representa. Ya lo he dicho alguna vez, Tempo Formación no es una persona, Tempo Formación es el grupo MUP, Tempo Formación es la Clínica Campos, Tempo Formación al fin y al cabo sois todos vosotros que hace posible que nosotros a día de hoy estemos aquí, ya que sin cada uno de vosotros no seríamos nadie. Por lo tanto, es la manera de apoyarnos y de darnos las gracias en que vuestro apoyo, vuestra ayuda es indispensable en hacer posible toda esta bonita historia.
Así que muchísimas gracias a todos por apoyarnos siempre y por compartir las cosas. Bueno, creo que las preguntitas han quedado... Mira, pregunta, Juanín. Bueno, nos dice Álvaro, hola, ¿nos podrías guiar cómo identificar la meralgia parestésica o síndrome del bolsillo? Que al final nos vamos otra vez, como siempre, a las preguntas más invasivas, más... Creo que no es tanto ecográfico, sino más de tratamiento. Y al final aquí lo que tenemos que hacer es una búsqueda más del nervio correspondiente y ya ver qué tratamiento no, pero no me quiero meter tampoco en ese tratamiento directamente. Genial, perfecto. Bueno, lo digo porque lo hablamos de otra cosa, pero podríamos hablar largo y tendido, pero al final es meterte en otra cosa que no es el objetivo de hoy. Y además, totalmente de acuerdo. Vale, perfecto. Bueno, pues me ha quedado todo bastante resuelto, así que después de 45 minutitos, que más o menos la idea siempre es media hora, 45 o 50 minutos, la verdad es que muy bien. Adrián, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu apoyo y por hacer que la ecografía sea cada vez más visible. Así que muchísimas gracias. Lo mismo, repetirte las gracias siempre y lo mismo que decías tú, que al final hoy estoy yo aquí, pero somos grupos de trabajo y grupos de gente que no solo es la cara que está hoy aquí visible, sino ya sabéis que estamos el grupo al completo y por supuesto siempre dando todo lo que podamos y encima con iniciativas como las vuestras, pues es todo mucho más fácil para que llegue a más gente y sea útil para todos. Así que agradecerlo una vez más, que lo hacéis todo fácil. Muy fácil. Muy fácil, se intenta. Como vosotros con la ecografía. Pues muchísimas gracias. Esperamos verte prontito y conocerte ya, por fin. Aunque sea. Seguro. La verdad, ahora aunque ahora está difícil, pero seguro. Vale, bueno. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y esperamos volver a veros prontito. Hasta luego.